Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de los reglamentos de la ley número 29783. Empezamos por el capítulo 1, que son los principios del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el capítulo 1 empezamos con el artículo 23, el cual nos dice que los empleadores, al tener certificaciones internacionales, deben verificar que éstas cumplan, aunque sea con lo mínimo establecido por la ley la mencionada 29783. Para esto nos remontamos a los puntos 9.1.2 y 9.2.2 de la ISO 45001, el cual nos dice evaluación del cumplimiento y programas de auditoría interna. ¿Para qué sirve esto? Bueno, las empresas deben mantener el cumplimiento de las certificaciones internacionales en todo momento, y para esto es necesaria la implementación de programas de auditorías internas y así verificar el cumplimiento que se dé esta dentro de la organización. Bien, pasamos al artículo 24. ¿Qué nos dice el artículo 24? Bueno, el artículo 24 nos dice que se debe implementar mecanismos adecuados que permitan hacer efectiva la participación activa de todos los trabajadores. Para esto nos remontamos a la 5.2.f de la norma ISO 45001, la cual nos dice que la alta dirección debe implementar, establecer y mantener una política de sistema y seguridad en el trabajo que incluya el compromiso, consulta y participación de todos los trabajadores. Bueno, es importante porque la organización debe establecer en su política una política con un sentido global que incluya a los altos directivos y a los bajos bajos directivos, que en este caso vienen a ser los supervisores y los operarios. Y esto se hace para tomar acciones en base a resultados ya previstos. Se toma mucho en cuenta para esto la participación de los trabajadores, puesto que ellos son los encargados de dar funcionamiento a la empresa. Bien, pasamos al capítulo 2. Política del sistema de gestión y seguridad en la salud en el trabajo. Bien, en el capítulo 2 encontramos el artículo 25. Nos dice que el empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo según la naturaleza de la empresa. ¿En qué me refiero a esto? Pues uno tiene que implementar su política en base a la magnitud de lo que viene a ser la empresa. No va a ser una política para una MIPE que para una gran empresa. Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de la misma. Y para esto nos enfocamos en la 8.1.2 de la ISO 45001, la cual nos dice que debe haber una planificación, control operacional. Y esto es resultado de planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos de dicho sistema de seguridad. Bien, pasamos al capítulo 3, organización. Para esto nos remontamos al artículo 26. El artículo 26, ¿qué nos dice? Que el empleador está obligado a garantizar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida por todo el personal de la empresa. Definir y comunicar todos los trabajadores del área que identifiquen y evalúen los riesgos. Disponer una supervisión efectiva. Promover la cooperación y comunicación entre todos los integrantes de la organización. Y aplicar y evaluar una política con objetivos medibles. Esto tiene que ser importante, medibles. Y asegurar la medida de adopción de medidas efectivas. Bien, para eso nos vamos al artículo 27, el cual nos dice que el empleador debe capacitar a todos los trabajadores en base a las funciones de los puestos de trabajo que ellos operan. Debe también que capacitar cuando se haya cambios de tecnología en base a sus funciones de trabajo. Y por lo consiguiente, como la tecnología al ser, pues son recursos que se actualizan periódicamente, el empleador también debe actualizar capacitando a los trabajadores periódicamente. Bien, el artículo 28 nos dice que la capacitación, cualquiera sea de su naturaleza, debe ser dentro de las instalaciones y el horario de trabajo. Y importante resaltar que ningún costo de capacitación cae sobre los trabajadores. Todo corre por la empresa. Bien, en el artículo 29 nos dice que el empleador
en los programas de capacitación, estos programas deben hacerse extensivos para todos los trabajadores. Aparte, deben ser impartidos por profesionales, con personas que tengan experiencia en lo que viene a ser la materia. Y a su vez, que el caso anterior, deben ofrecer actualizaciones periódicamente. Aparte, este tipo de capacitaciones deben ser evaluadas por parte de los ponentes. Y estas capacitaciones deben adecuarse al tamaño y la naturaleza y el nivel de riesgo que tiene la empresa. Bien, pasamos al artículo 30. El artículo 30 nos dice que el centro de labores debe considerar los riesgos que hay dentro de su función. Aparte, tiene que estar relacionado con las medidas de prevención que éstas poseen. Para esto nos vamos a la norma 7.3.e de la ISO 45001, la cual nos dice que los trabajadores deben estar sensibilizados y sobre todo tomar conciencia de los peligros y riesgos que existen en su puesto de trabajo. Aparte, tiene que tener claro un principio de todas las situaciones de riesgo que implica desarrollar sus funciones y desarrollar las mismas. Bien, pasamos al artículo 31. En el artículo 31, básicamente nos dice que las capacitaciones que nos deben dar la organización, estas deben ser facilitadas económicamente por las mismas. ¿A qué me refiero con esto? A que las empresas deben llevar a cabo el gasto de lo que vienen a ser las capacitaciones en el operario. Bien, en el artículo 32 nos dice que es obligatorio que la empresa cuente con diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aparte, también tiene que contar con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. También tiene que estar dentro de estas el mapa de riesgo y una planificación de la actividad preventiva. Ahora, tengo que recalcar que el reglamento interno y el mapa de riesgos deben estar en un lugar visible por la empresa. Bien, continuamos al artículo 33. El artículo 33 nos dice que existen varios registros. Existen registros de exámenes médicos del personal. Existen registros de monitoreo de agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo en la organización. Aparte, tiene que haber un registro de las inspecciones internas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y también tiene que haber un registro de auditorías internas. Estos registros la organización los va organizándolos, los va archivando y da como resultado la facilidad para posibles actualizaciones. Esto es lo que nos dice la norma 9.3 de la ISO 45001. Bien, referente al artículo 34, nos dice que el empleador tercerizado debe cumplir con los registros mencionados en el artículo 33 para que estos cumplan su labor dentro de la organización. Continuando con la presentación de los artículos del reglamento, tenemos el artículo 35 que habla del periodo de conservación de registros. Tenemos lo que es el registro de accidentes e incidentes peligrosos, es de 10 años, para enfermedades es de 20 y otros es de 5. Con respecto a otros tenemos lo que son registros de capacitaciones, planes de acciones, riesgos. Si lo unimos con algún requisito de la norma 45001 sería el 6.1.2.1 que es identificación de peligros, y el 10.2 que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas, ya que en estos dos se detalla alguna identificación y análisis de sucesos que generan algún deterioro de la salud, que deben ser accidentes y enfermedades. Después el registro se uniría con el registro, es una información documentada, por eso se le une al requisito 7.5. Ahora, también el 7.5.2 que habla de la creación y actualización, ya que acá se detalla de un archivo activo donde se va a ir constantemente registrando estos sucesos. Y lo viene después el requisito 7.5.3, ya que habla de un archivo pasivo, que es el que va a contener y salvaguardar lo que es estos registros durante el periodo de conservación. Después tenemos lo que es el artículo 36, que habla de los trabajadores y representantes van a tener el derecho a consultar los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A excepción de una información netamente de un trabajador, ahí se necesita un permiso. Se lo relacionaría con el requisito 5.4, que es consulta y participación de los trabajadores, ya que en este se detalla que la organización debe evitar cualquier tipo de barrera para que estos puedan acceder a este tipo de información.
Después tenemos lo que es el artículo 37, donde detallamos la norma, el requisito 5.1, liderazgo y compromiso, ya que aquí se habla de que el empleador debe mantener y emplear disposiciones y procedimientos para recibir, documentar y responder la comunicación interna y externa, seguridad y salud en el trabajo. También la otra es garantizar la comunicación interna de la información de seguridad y salud en el trabajo dentro de todos los niveles de la organización y diferentes trabajadores. Y lo que es garantizar la sugerencia de los trabajadores y representantes sindicales. Ahora se uniría lo que es el punto 7.4 y el requisito 7.3 y el requisito 5.4. El 5.4 ya que es consulta y participación de trabajadores, y acá se busca lo que es para que participen los trabajadores. El 7.3 que es la toma de conciencia, ya que esto se va a garantizar de que ellos tengan noción clara de lo que viene a ser la información de seguridad y salud en el trabajo. Después pasamos a lo que es el artículo 38, donde también tomamos lo que es el 5.1, ya que el empleador va a tener un compromiso en asegurar lo que es el establecimiento y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También va a hacer lo que se reconoce los representantes, vienen a ser los representantes sindicales de los trabajadores, y lo que es facilitar la participación. Por eso se le une al requisito 5.4, ya que está buscando la participación de trabajadores. Y el 9.1.2, que es evaluación de cumplimiento, ya que acá se va a buscar lo que es el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Después tenemos lo que es el artículo 39. Otra vez lo unimos con el requisito 5.1, liderazgo y compromiso, ya que el empleador va a tener lo que es que garantizar, lo cual demuestra su compromiso, garantizar lo que es la elección del supervisor por trabajadores. Acá dice por trabajadores, o sea que los trabajadores van a participar, por eso se le une al requisito 5.4. Y también al 5.3, donde habla de roles, responsabilidades y actividad. Roles, responsabilidades y actividades de organización, ya que acá se está determinando lo que es la elección del supervisor. Siguiendo tenemos lo que es el artículo 40, que es centrado en los objetivos del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, por lo cual lo unimos con el requisito 5.1, liderazgo y compromiso, ya que esto forma parte de lo que vendría a ser una alta dirección y se debe encargar principalmente de sus objetivos de promover la seguridad y salud en el trabajo, y lo que es vigilar y asesorar el cumplimiento tanto del reglamento interno, según lo detallado en el seguridad y salud en el trabajo, y la normativa nacional. Por eso se le une a lo que es el requisito 9.1. Que es evaluación del cumplimiento, ya que ellos deben lo que se va a encargar lo que es evaluar y asesorar lo que es el cumplimiento y ver si se está llevando a cabo lo que es el reglamento interno y la normativa. Después tenemos lo que es el artículo 41, donde habla sobre lo que es especifica que tanto el comité y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo deben solo hacer sus funciones normativamente, lo que abarca lo que es seguridad y salud en el trabajo. O sea que sus funciones deben estar reguladas y delimitadas según el rey y el reglamento. Por eso acá hemos unido lo que es el requisito 5.3, que es roles, responsabilidades y autoridades de la organización, ya que acá se está delimitando lo que en este requisito se reconoce cuando se le asigna una función a cierto trabajador, y en este caso sería lo que es el comité o el supervisor, y sus funciones están delimitadas. Después tenemos lo que es el artículo 42. Este artículo está centrado en lo que son las funciones del comité y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, en forma general, hemos unido lo que es el requisito 5.3, que vuelvo a decir lo que son roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Ahora, también lo hemos podido unir a diferentes requisitos de los que estamos acá, ya que de las 18 funciones, algunas se pueden unir a estos requisitos. Como por ejemplo tenemos el requisito 9.1, que habla del seguimiento, análisis y evaluación del desempeño. Y en este caso lo hemos unido con las funciones como es la función que se detalla en el inciso B,
que es aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo y elaborados por ellos mismos. Acá se está vigilando lo que es el cumplimiento. Después también con el inciso C, que es conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento, por eso mismo, del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones. Se verifica principalmente los que están unidos a esto en referencia a lo que es cumplimiento, como también viene a ser lo que es el inciso F, que es vigilar el cumplimiento de la legislación de las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo. También viene a ser lo que es el inciso K, que es verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Y después también finalmente con el inciso O y el M. El M que dice revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes y enfermedades, y el O que dice supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia de asesoramiento. Por eso se han unido a lo que es el requisito 9.1. Después también con respecto al inciso 5.4, consulta y participación de los trabajadores, que tenemos lo que es los incisos N, que es colaborar con los servicios médicos y primeros auxilios. Después tenemos lo que es el inciso L, que es hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente. Se está velando por lo que es la participación. Después tenemos lo que es el inciso D, que es participar en la elaboración y aprobación, puesta en práctica y evaluación. Todo esto hablan de la participación tanto de trabajadores como del comité. Después, siguiendo, tenemos lo que es el requisito 6.1.2, que habla sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. En este caso tenemos lo que son las actividades P, que las actividades P, que es reportar lo que son accidentes, incidentes peligrosos, investigación de los accidentes y las actividades del comité según las estadísticas de los accidentes, incidentes y enfermedades. Y el inciso J, que es considerar las circunstancias e investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades. Por eso se une con lo que es identificación de ese requisito. Después tenemos lo que es finalmente el requisito 7.4.2, que lo hemos unido a lo que es comunicación interna, comunicación interna, lo que es al inciso G, que no especifica lo que es promover a los trabajadores sean informados y conozcan de los reglamentos e instrucciones. Y finalmente tenemos lo que es el inciso 9.2, el 9.2, que está hablando de lo que está hablando que es una auditoría interna, específicamente al inciso I, que hace realizar inspecciones periódicas del lugar y de sus instalaciones. Por eso se le unido a dicho requisito. Después tenemos lo que es el artículo 43, que habla sobre el número de personas que van a estar registradas en lo que es integrar lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se especifica que va desde 6 a 12, en caso de llegar a un acuerdo por los trabajadores. El número de personas debe ser escogido por los trabajadores, y si en caso no hay un acuerdo, se determina que por los primeros 100 trabajadores son 6 integrantes, y por cada 100 se va a aumentar a 2 integrantes por cada 100 trabajadores. Ahora se ha unido a lo que es el requisito 5.4, que es consultas y participación de trabajadores, ya que los trabajadores están involucrados en este proceso. Y al punto 9.2.2 habla de un programa de auditoría interna, y específicamente en un punto de dicho requisito habla sobre la selección de auditores. Y en este caso, escoger lo del Comité de Seguridad y Salud, vienen a ser un tipo de auditor, ya que estos se van normalmente a vigilar el cumplimiento de lo que es el reglamento. Después tenemos lo que es el artículo 44, que donde especifica que si la organización tiene varios centros de trabajo, se debe escoger lo que es por cada centro, en este caso lo que es un supervisor o un comité. Asimismo, en este artículo se detalla lo que son sus funciones, que es emitir sugerencias y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo al comité principal, para que puedan trabajar en coordinación, que viene a ser lo que es su segunda función, que es coordinar con el comité sobre las actividades y metas sobre seguridad y salud en el trabajo. Y también todas las funciones del artículo 42 que anteriormente se detallaron. Todas esas funciones también las va a cumplir este supervisor o un subcomité.
Si hablamos de los requisitos de la norma que se estarían involucrados, viene el 5.4, que es la participación de trabajadores, ya que acá también se ven los involucrados para lo que es escoger el supervisor. Después también con el requisito 9.1.2, que es evaluación del cumplimiento, ya que estos también se van a encargar de lo que es evaluar lo que es el cumplimiento del reglamento y de la normativa. Y lo que es el programa de el 9.22, que es el programa de auditoría interna, donde anteriormente mencioné, que acá se detalla sobre la selección de auditores. Y un supervisión comité viene a ser un auditor. Y finalmente el artículo 45, que habla sobre el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. Sus actividades deben estar en coordinación al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Y se une a lo que son los requisitos 10.3 y al 8.1.2. Eso sí. Gracias. Y ahí se estaría culminando lo que vienen a ser los artículos hasta el artículo 45. Proseguimos a presentar lo que son las tablas 1 y 2 detalladas en el trabajo.